Hola hermanos consultores, muy buenas. Hoy también vamos a aprender el libro de Hebreos conmigo. Yo he puesto el título de hoy, El cambio del sacerdocio y de la ley. El capítulo 7 del Hebreos, del versículo 11 al 15. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque he cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Hebreos 7, 11 y 12 trata sobre el cambio del sacerdocio y de la ley. El pasaje enseña que como no era posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico establecido bajo la ley, fue necesario que viniera Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y número 1, en cuanto a la evidencia de que la ley ceremonial ha sido abolida. El propósito del escritor de Hebreos es mostrar que Jesucristo es muy superior al sumo sacerdote del judaísmo. Como prueba de ello, hace referencia a Melquisedec. El hecho de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec implica la abolición del sacerdocio según el orden de Leví. Y el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo para desempeñar el ministerio sacerdotal demuestra que el ministerio de Aarón y de los sacerdotes que descendían de él no era perfecto ni completo. Aclarar este punto es el propósito más importante que el escritor de Hebreos desea resaltar. Aunque sea lógico afirma que la ley de Moisés no era permanente ni perfecta, sino que tenía defectos, para los hebreos era algo muy difícil de aceptar y probar. Esto se debe a que los hebreos creían que el sistema sacerdotal levítico era perfecto, porque pensaba que la ley dada por Jehová mismo debía ser suficiente y eterna. Sin embargo, el escritor, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, demuestra con argumentos irrefutables que el sistema levítico no podía alcanzar la perfección. Por lo tanto, debe ser reemplazado por otro. Porque si lo antiguo hubiera satisfecho plenamente los requerimientos de Dios, no habría sido necesario que viniera algo nuevo. El hecho de que Cristo haya alcanzado la perfección presupone la imperfección del antiguo orden. Además, esto implica necesariamente un cambio. Todo lo relacionado con el sistema levítico ha perdido su eficacia y su propósito. Número 2. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. En primer lugar, el sacerdocio levítico no pudo alcanzar la perfección. Esto era evidente, porque si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, no habría habido necesidad de establecer otro sacerdocio. Entonces, ¿en qué aspecto el sacerdocio levítico era insuficiente? ¿Qué era lo que no podía lograr? Para responder a esas preguntas, es necesario presentar atención al término perfección que aparece en este pasaje. La palabra perfección traduce al término griego teleiosis, que significa
consumación, cumplimiento, realización o conclusión. La palabra perfección es característica y clave en la epístola a los hebreos. En Hebreos, este término tiene un sentido distinto al que aparece en otras cartas del apóstol Pablo. Aquí perfección se refiere más al aspecto relacional que al aspecto experimental. No se trata tanto de una experiencia o práctica, sino de una condición jurídica y relacional ante Dios. La palabra perfección aparece por primera vez en Hebreos 2, versículo 10 y luego 5, 9, donde se usa en referencia a Cristo mismo. En esos pasajes, el término no alude tanto a su carácter personal, sino a su función o ministerio. Perfección significa llevar algo a su término según lo planeado. Doctrinalmente, se refiere al establecimiento de una relación completa, satisfactoria y definitiva entre Dios y el hombre. Se trata de una posición inmutable obtenida por la gracia y bendición de Dios, aseguradas por la obra de Cristo. Así, el escritor afirma que la perfección no podía alcanzarse por medio del sistema sacerdotal levítico. Por lo tanto, el sacerdote que habría de traer la perfección debía ser uno superior. Entonces, ¿cuáles son los grandes propósitos del sacerdocio? ¿Para qué fue establecido el sacerdote? El sacerdote fue designado como mediador para acercarse a Dios en nombre de los demás. Su ministerio consistía en ofrecer a Dios sacrificios que satisficieran su justicia. Ese acto debía asegurar la gracia divina de tal manera que la conciencia de las personas representadas pudiera encontrar la paz y tener confianza para presentarse delante de Dios. Además, la función del sacerdote incluía salir de la presencia de Dios para proclamar bendición sobre el pueblo. Ahora bien, ¿pudo el sistema sacerdotal levítico cumplir estos propósitos? ¿Lograron Aarón y sus descendientes como sacerdotes obtener el perdón completo de Dios por todas las consecuencias del pecado y asegurar una redención perfecta y eterna? De ninguna manera. Desde la perspectiva de Dios, el propósito más importante del sacerdocio era expiar el pecado mediante un sacrificio por la expiación. Sin embargo, el sacerdocio levítico no podía cumplir con esta tarea. En el ejercicio de su ministerio, los sacerdotes levíticos tenían un valor simbólico, ritual y temporal, pero no poseían eficacia ni permanencia real. Por eso Hebreos 10:4 lo expresa claramente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué Dios estableció sacerdotes de la tribu de Leví? Fue para mostrar cuáles son las santas demandas de Dios y revelar los requisitos de su justicia. Y también para prefigurar y de manera simbólica el gran sacrificio que habría de venir en el futuro. Entonces, ¿en qué consiste la perfección que Cristo alcanzó? Primero, en la justicia. Por causa del pecado, entró en el mundo toda imperfección. Los pecadores se volvieron incapaces, y esto debilitó la ley. Por eso aquí Romanos 5:6 dice, cuando aún éramos débiles, ¿no? Y otro capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne.
Por tanto, la perfección debía venir por medio de la justicia. Y esto constituye el fundamento del nuevo pacto. Isaías 60:21. Tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Por eso los santos confiesan, Jehová es nuestra justicia. Cristo trajo una justicia eterna y los creyentes se han hecho justicia de Dios en él. Aquí Jeremías 23, 5 y 6. Levantaré a David un renuevo justo. Y versículo 6. Este será su nombre con el cual será llamado Jehová justicia nuestra. Como sabemos, en el capítulo 2 de 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y segundo, en la paz. Reconciliar a Dios con los pecadores pertenece al ministerio del Señor Jesús como sumo sacerdote del pacto. Cuando éramos enemigos de Dios a causa del pecado, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Por eso Cristo es llamado príncipe de paz, porque por la sangre de su cruz hizo la paz. Como resultado, los creyentes gozan de paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y el mensaje que proclamamos es el Evangelio de la paz. Aquí Isaías 9:6, ¿no? Como la profecía de Jesucristo. La última parte, príncipe de paz. Y en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Y Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bajo el sistema levítico solo existía la sombra de los bienes venideros. El misterio de esas cosas permanecía oculto en Dios. Ni siquiera los profetas comprendieron plenamente la profundidad de las profecías que anunciaba. Pero ahora, con Cristo, la luz verdadera ha resplandecido. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Y tercero, en el acercamiento a Dios. La perfección que Cristo trajo incluye el privilegio, antes desconocido y prohibido bajo la ley, de acercarse con libertad y confianza ante el trono de la gracia. Cuando Jehová se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo no podía sobrepasar los límites establecidos. En el tabernáculo, nadie fuera de los sacerdotes podía pasar del atrio y nadie podía entrar en el lugar santísimo donde habitaba Dios. ¿Cuán bendita es ahora la condición contraria? Tanto judíos como gentiles pueden acercarse al Padre en un mismo espíritu. Por la sangre de Jesucristo tenemos plena confianza para entrar en el santuario y podemos venir continuamente a Dios con un corazón sincero y una fe plena. Éxodo 19, 11, 12. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Y Efesios capítulo 2, 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de
Jesucristo. Por eso acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y número 3, el cambio del sacerdocio y de la ley. El autor de Hebreos presenta aquí la segunda conclusión que debe extraerse de los hechos expuestos en Hebreos 7 del 1 al 10. Primero, el sacerdocio levítico no era apto ni capaz de producir la perfección. Segundo, por lo tanto, dicho sistema era solo temporal, debía llegar a su fin, y todas las ordenanzas relacionadas con él debían ser abolidas. Así, el judaísmo, basado en ese sistema sacerdotal, había quedado abrogado. El cambio de la ley implica un cambio en una administración divina, en la forma en que Dios obra y se relaciona con los hombres. Sin embargo, poner a un lado la ley mosaica o el sistema Moisés fue algo que los judíos resistieron con enorme tenacidad. A causa de ello, apedrearon a Esteban hasta la muerte y se enfurecieron contra Pablo por enseñar acerca del cambio de la ley. Aún después de esto, muchos que decían profesar la fe del Evangelio continuaban afirmando que la ley de Moisés seguía teniendo vigencia. Por eso, Hechos capítulo 21, 20. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esta situación causó grandes dificultades en la iglesia primitiva. Los judaizantes insistían en que los creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar las leyes ceremoniales, perturbando así a los nuevos convertidos. Incluso para los judíos creyentes resultaba difícil aceptar que el solemne sistema del culto que Dios había establecido de manera tan gloriosa y mantenido durante tantos siglos, ahora quedará sin afecto. Pero la ley ceremonial y el evangelio no pueden mezclarse ni coexistir. Las obras y la gracia son opuestas entre sí. Cuando Cristo apareció, Moisés tuvo que desaparecer. Pues Juan 1, 16, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Número 4. Jesús, nacido de la tribu de Judá. A través de Hebreos 7, del 13 al 15, el escritor muestra otra evidencia de que el sacerdocio levítico y todo el sistema ceremonial fueron abolidos por Dios. El escritor señala que Jesús, quien vino según el orden de Melquisedec, no pertenecía a la tribu de Leví, y que este hecho mismo demuestra que el sacerdocio levítico y toda la ley ceremonial quedaron sin efecto. Por lo tanto, el sacerdocio de Cristo no procede del orden de Aarón. Y servir al altar significa ejercer el oficio sacerdotal. Según el mandato divino y el privilegio concedido por Dios, el honor del sacerdocio fue dado únicamente a los descendientes de Aarón, pertenecientes a la tribu de Leví. Ninguna otra tribu de Israel podía acercarse al altar ni entrar en el santuario para servir. Esta norma fue observada estrictamente. El ejemplo más claro se halla en la ley Usías, el 10º rey de Judá, cuando intentó ofrecer incienso en el templo, acto reservado exclusivamente a los sacerdotes descendientes de Aarón. Dios lo castigó inmediatamente haciendo brotar lepra en su frente.
Así Dios mostró que nadie fuera del linaje sacerdotal arónico podía realizarse ese ministerio sagrado. Con este acontecimiento, Dios manifestó la santidad de su ley, advirtiendo solemnemente que ninguna persona, ni siquiera un rey, debía atreverse a realizar un oficio sacerdotal sin haber sido llamado divinamente. Si Dios actuó con tal severidad contra el rey Usías, entonces, cuando Dios mismo establece un sacerdote proveniente de otra tribu, es una señal clara de que el sacerdocio según el orden de Aarón ha sido abolido por él mismo. Son números 16:40, para que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón se acercara a ofrecer incienso delante de Jehová. Número 2. Jesús, nacido de la tribu de Judá. Aquí el autor de Hebreos declara dos verdades fundamentales. Primero, es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. El hecho de que Jesús no perteneciera a la tribu de Leví, sino a la de Judá, era públicamente conocido por todos. Esto se confirma claramente en la genealogía registrada en Mateo capítulo 1. Y también está profundamente arraigado en la fe del pueblo que creía que el Mesías debía proceder de la tribu real, es decir, de Judá. La profecía dada por Jacob lo anuncia de manera explícita. Génesis 49, del 8 al 10, Judá, te alabarán tus hermanos. Y versículo 10, no será quitado del cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La palabra Judá significa alabanza. Judá llega a ser objeto de alabanza entre sus hermanos porque el Mesías vendría a través de su linaje. Por eso Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago le tornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es la profecía de la venida de Jesús, ¿no? Segundo, Moisés no habló en absoluto acerca de un sacerdocio perteneciente a la tribu de Judá. Él especificó claramente que solo los descendientes de la tribu de Leví podían ejercer el oficio sacerdotal. En ninguna parte insinuó que el sacerdocio pudiera surgir del linaje real de Judá, o que llegaría un momento en que el ministerio sacerdotal pasaría a esa tribu. Por lo tanto, el escritor de Hebreos utiliza el silencio de Moisés como una prueba suficiente de que el sacerdocio, según el orden de Aarón, no podía transferirse a la tribu de Judá. Moisés jamás habló de un sacerdocio en esa tribu, lo cual demuestra que Dios no concedió el ministerio sacerdotal a Judá. Sin embargo, un nuevo y perfecto sumo sacerdote surgió precisamente de esa tribu. Aquí se hace evidente la intención del autor de Hebreos, mostrar que el sacerdocio de Cristo proviene directamente de Dios, sin relación con linajes humanos ni con la herencia levítica. El sacerdocio de Jesús trasciende la ley, porque si su ministerio sacerdotal estuviera bajo la ley mosaica,
Entonces, al ser de la tribu de Judá, su sacerdocio sería ilegal e imposible. La ley establecía que solo los de la tribu de Leví podían ejercer ese oficio. Así, el hecho de que Cristo, de la tribu de Judá, sea nuestro eterno sumo sacerdote, muestra claramente que su sacerdocio pertenece a un nuevo orden divino, superior a la ley y establecido directamente por la autoridad de Dios mismo. Segundo, el sacerdocio de Aarón llega a su fin. Aquí, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué es lo que se hace aún más evidente? El autor de Hebreos quiere dirigir la atención de los lectores hebreos no tanto al hecho de que Cristo haya nacido de la tribu de Judá, sino a que el sacerdocio levítico y su sistema han sido abolidos. Dios ha levantado a Jesucristo como un sacerdote diferente, semejante a Melquisedec. El ministerio sacerdotal de Cristo no fue introducido como un recurso temporal para remediar las deficiencias del sacerdocio levítico, sino que es un ministerio eterno y permanente. Por lo tanto, no pueden coexistir dos sacerdocios diferentes. Si uno nuevo ha sido establecido por Dios, el anterior debe haber cedido su lugar. Así, el surgimiento de Cristo como sumo sacerdote significa el fin definitivo del sacerdocio de Aarón. En el corazón del pueblo de Dios, la aparición de Cristo implica que ya no hay necesidad de mirar a ningún otro medio de salvación. Buscar la salvación fuera de él sería inútil, porque con la venida de Cristo, todo el sistema levítico llegó a su conclusión y en él se cumplió plenamente el propósito eterno de Dios. Pues hoy hemos aprendido hasta el versículo 15 del capítulo 7 de Hebreos y hemos aprendido el cambio del sacerdocio de la ley, mosaico y ceremonial. Y seguiremos aprendiendo las próximas veces.